estamos de hecho dentro de la medida, dentro de la media de lo que se solicita. Sería distinto si en nuestro país, y en este caso específicamente en esa área del Mar Caribe o en cualquier área de hecho, ya tuviésemos algunos estudios avanzados como país sobre nuestro potencial de hidrocarburos, pero al no tenerlos, lógicamente entre más área se pueda otorgar y sobre la cual se pueda realizar esa exploración, mayores cuotas de éxito se puede tener al momento de poder identificar. Pero en los primeros 4 años que son de exploración, el impacto en realidad es nulo. Una vez transcurridos esos 4 años, y eso hay que entenderlo porque está dentro del contrato, la empresa viene obligada a retornar al país junto con toda la información sísmica que se haya podido recolectar a costo de la empresa. Por eso es que no estamos hablando en realidad de una concesión, estamos hablando de un contrato de operaciones, donde la empresa corre con absolutamente todo el riesgo. El Estado de Honduras no pone ni un centavo, y después de esos 4 años debe retornar al gobierno de Honduras el 50% de esa área a efecto de que pueda, en su caso, comercializarla con cualquier otra compañía. La ventaja que tenemos es que ese 50% ya vendría aparejada con estudios con los que no contamos en la actualidad. Poniéndolo en perspectiva de lo que es la potencialidad de hidrocarburos, en realidad el área que ha sido otorgada a BG para realizar este trabajo de exploración y en su momento esperamos de explotación, constituye lo que es el 15% de toda la potencialidad en materia de hidrocarburos en el Mar Caribe. Si tomamos en consideración que en 4 años deben devolver el 50%, en realidad estamos hablando del 7.5% de toda la potencialidad de hidrocarburos en el Mar Caribe, que es más que aceptable para el gobierno de Honduras. Ok, ¿por qué lo están haciendo? Bueno, lo estamos haciendo en primer lugar porque no ha sido, digamos, un contrato ocasional, esporádico, accidental. Llevamos 2 años en negociación con esta empresa BG. No, cuando usted dijo que estamos cruzando, yo soy el primero en cruzar los dedos, presumo que el argumento sigue porque el objetivo es que eso vaya a contribuir al desarrollo del país. Por supuesto, si ese es el fin último. Si nosotros lográramos encontrar petróleo en las cantidades y calidad necesarias para poder comercializarla, estaríamos hablando de una alternativa muy viable y muy positiva para poder alcanzar mejores cuotas de desarrollo, no solamente en el país en general, pero muy especialmente para la zona, y eso está muy claramente establecido en el contrato, en cuanto a los beneficios sociales que irían invertidos de manera directa e inmediata en una de las zonas económicamente más deprimidas de nuestro país, como es la zona de La Mosquitia. Entonces, mire, esa es la parte interesante, la parte de si avancemos a la situación en donde se descubren incluso buenos yacimientos. Ese es el problema con esa idea. Mire, le quería presentar unas estadísticas que hay de otros países, aquí vecinos sobre todo, como Ecuador, México, Venezuela, y nos presenta, por favor, las cifras en el orden que las tenemos ahí, para que, mire, estas son tasas de crecimiento económico de Honduras en los últimos más o menos 30 años. Entonces, como puede ver, pues no son espectaculares, tasa de crecimiento promedio anual. Entonces, mire, mostremos la próxima tabla, y es de Ecuador, creo, la que tenemos ahí.
Y míreme, Ecuador comenzó a explotar petróleo, la Texaco, de una manera muy profesional, desde como 1973, algo así. Y mire las tasas de crecimiento, desastrosas. Mire la primera década del siglo XXI, pese al alto aumento del precio del petróleo internacional. Y aún así es inferior al que Honduras obtuvo en ese mismo periodo, sin... Mostremos el que sigue. Mostremos el que sigue. México, un país que ha sido muy conocido por... México, Estados Unidos importa la mitad de su petróleo. Y de ese total que importa, 11% anual más o menos se lo suple México. Y mira las tasas de crecimiento. En México comenzó a explotar el petróleo desde como allá por la década de los 30. Y miren las tasas de crecimiento. Miren el siglo XXI pese a los altos precios del petróleo. Mostremos a Venezuela, que es el más grande exportador de petróleo, porque Ecuador es el segundo más grande exportador. Y un país pequeño, donde supuestamente se distribuye más ese recurso, y aún así no ha generado rápido crecimiento económico. Y mire Venezuela, los 80 y los 90, gobiernos de derecha, la primera década del siglo XXI, gobiernos de izquierda. Y aún así, tasas de crecimiento que oscilan entre casi estancamiento a mediocres. Y con las reservas de petróleo más grandes del planeta. Mostremos la próxima tabla. Miren Nigeria, este es el octavo más grande exportador de petróleo del mundo. Comenzaron a exportar en 1970, British Petroleum. De paso, una compañía más grande que BG, por ejemplo. Y más prestigiosa. Y mírenme, aún en la primera década del siglo XXI, tasas de crecimiento que no tienen nada de espectacular. Mostremos lo que sí. Libia, mire, estos son los 40 años de Gaddafi. Negativo 6 en los 80, como tasa promedio anual. Y aún en la primera década del siglo XXI, mire la década de los 70, con precios altísimos del petróleo, se cuatriplicó el barril. Y aún así tasas de crecimiento económico mediocres. Mostremos el rey de reyes bueno, comparemos. Mire Honduras, con lo mal que le ha ido a Honduras, y aún así obtuvo mejor resultado en los 40 años. Mostremos Arabia Saudita. Mire las últimas 3 décadas. Este es el rey de reyes de petróleo, más grande productor y exportador de petróleo, de la mejor calidad. Solo descarga un poquito y ya está. Sacar petróleo ahí cuesta como $8 el barril. En los Estados Unidos cuesta $65 el barril. Y mira, pero desastrosa. En cada década Honduras ha obtenido más prácticamente. Y mire, compara los últimos 30 años con la misma Honduras. Mostramos la próxima tabla, que es la última creo que tenemos. Entonces, miramos que tener gigantescas, aún las más grandes cantidades, regresemos al estudio, aún las más grandes cantidades de petróleo, no genera rápido crecimiento económico. Pero eso es cierto, digamos, no solamente en el rubro de hidrocarburos. Eso es cierto. Yo creo que aquí hay que tener claro algo, y es algo en lo que hemos insistido, y ahora también expondré un poquito sobre qué hemos venido haciendo paralelamente a simple y sencillamente firmar un contrato con una empresa, en este caso de mucho prestigio, que también, como decía al principio, no es algo accidental. Llevamos 2 años en esta negociación. Nosotros siempre tuvimos claro, y lo platicamos con el presidente Lobo, que no íbamos a escoger cualquier empresa, sino que teníamos que el primer contrato sobre exploratorio tenía que ser con una empresa de suficiente prestigio como para que produjese un efecto cascada también por sí mismo y que tuviésemos otras empresas de igual o incluso mayor tamaño interesadas sobre este rubro. Y creo que el efecto cascada lo hemos conseguido y no ha sido fácil. Efectivamente hay empresas más grandes que BG, pero nadie puede discutir el tamaño, el prestigio y la trayectoria de la empresa BG Group, de tal manera que hoy en toda la zona del Caribe no existe una empresa ni siquiera similar a BG funcionando. Y ese era el gran reto que nos planteamos y ese reto lo logramos cumplir. Logramos ser una empresa de prestigio al país, una empresa que tuviésemos nosotros la seguridad de que tiene la capacidad técnica y tiene la capacidad financiera y sobre todo el tema de responsabilidad social y dentro de estos muy especialmente el tema de responsabilidad ambiental para desarrollar un proyecto que implica una inversión multimillonaria como es este. En otras palabras, queríamos evitar a toda costa lo que nosotros denominamos aquí en el país coloquialmente como lo que son empresas de maletín.
Pero No dicho lo esto, es. que no BG lo es. es una empresa que en el 2012 tuvo ventas anuales de 19 billones de dólares. Es una multinacional operando en un montón de países. Tiene credenciales por todos lados. Y estamos hablando... Sobre eso no hay duda, pero el problema es que aún si hubiésemos conseguido una empresa todavía más prestigiosa, como Chevron o como British Petroleum, que venden mucho más y trabajan sobre más, aún así, ni aún así hay la más mínima garantía de que va a generar rápido crecimiento, pero sí hay una alta probabilidad de que va a haber un gigantesco daño medioambiental. Pero vamos a discutir sobre eso cuando regresemos, porque tenemos que hacer una pequeña pausa comercial. Antes de eso les queremos recordar que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avillón, y también los entusiasmamos aquí el libro Riqueza para Todos, que se encuentra en librería Mundo Literario en el Centro Comercial Nova Centro de Tegucigalpa y librería Metro Nova de San Pedro Sula en la primera planta del Centro Comercial City Mall. Bueno, no se vayan que ya regresamos con más.